Claro, yo lo primero que le pregunto a un hombre que ha sido un asesino es ¿cómo? O sea, ¿cómo empezaste cómo te convertiste en eso? Y el hombre lo que explicaba es que fue algo paulatino, que fue una cosa como de una locura colectiva, que en su caso concreto empezó bajo amenazas del ejército oficial, de las milicias más radicales, pero que luego ya se va acostumbrando, ¿no? Entonces también choca ciertamente que una persona te diga, pues el primer día maté a 5 personas y la primera me costó mucho, la quinta ya no tanto, y al día siguiente maté a otra, y al día siguiente otra, y al día siguiente 2 más, y al final 21 personas 21 personas a mano, a sangre. O sea, no estamos hablando del holocausto, que es terrible, pero que era una máquina fría de matar, lo cual también es terrible y es horrible. Pero es que esto es a cuchillo, a machete, con gente de tu entorno, vecinos. Bienvenidos a Viejo Café. En el episodio de hoy cambiamos un poco de formato. En esta ocasión vamos a entrevistar a un periodista, Pedro J. Armengou, más conocido como PJ, que ha estado en muchos países en guerra haciendo reportajes, ya sea Irak, Ruanda, Jerusalén y Palestina, y tiene muchas historias que contar. Ha trabajado en Civilare, el diario Ara, y actualmente se encuentra en el diario de Sabadell. Ha sido una entrevista francamente interesante que, debido a su extensión, hemos tenido que dividir en 2 partes. En la primera hemos tratado del periodismo de guerra y de Ruanda, y en la segunda, que publicaremos la semana que viene, hablamos de Irak, Jerusalén y Palestina. Empezamos. Bueno, estamos aquí con PJ Armengou. PJ, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Y con Jaime. Hola, buenas tardes. Joaquín no ha podido venir hoy porque tenía otras cosas que hacer, pero lo recordamos en el podcast. Vamos a empezar hablando un poco de... Siempre que pienso en PJ, que somos amigos desde hace un tiempo, pienso en esa vez que estábamos en Cracovia, en Polonia, volviendo, que estaba lloviendo, y me hablaste de la vocación del periodismo. Y me decías, el periodismo en principio es dar voz a los sin voces, ¿no? O algo así, parecido. Pero que como que esta vocación poco a poco se iba diluyendo, ¿no? Que tú querías ir a... Bueno, y de hecho fuiste, ¿no? Has ido a países en guerra para explicar lo que nadie explicaba, pero que eso es muy difícil de gestionar y luego que da poco dinero. Entonces, en relación a esto, ¿qué nos podrías decir? Bueno, a ver, es lo que hay, quiero decir. Trabajar en lugares de conflicto no es fácil, no es barato y pocos medios de comunicación están apostando por ello ahora mismo. Aún así son historias que vale la pena contar. Entonces el periodista hoy en día siempre se va a tener que pelear con esa dicotomía entre escoger si quieres vivir de lo que estás haciendo o quieres hacer lo que quieres estar haciendo. Pero bueno, hay muchos periodistas que lo están consiguiendo. La clave es ser muy tozudo y probablemente jugarte el pellejo y jugarte el dinero para conseguirlo. Pero gracias a Dios hay muchísimos medios de comunicación que todavía apuestan por este tipo de trabajo y muchísimos más periodistas freelance que se juegan todo para ir sacando estas historias. ¿Tú quieres volver? Yo sí, yo encantado. O sea, de hecho, ahora estoy trabajando en el diario de Sabadell, que es un periódico local, pero sigo haciendo cosas como freelance y mi idea sigue siendo irme fuera. No sé si sería como un corresponsal fijo durante mucho tiempo o haciendo de corresponsal freelance o ir haciendo de enviado especial para diferentes medios. Depende un poquito también de cuál sea la situación profesional en la que me encuentre. Pero yo ahora mismo entiendo el trabajo en el que estoy haciendo como un paso atrás, no sería quizás un paso atrás, pero como un paso atrás para hacer un salto más grande, ¿no? Al final, yo hablaba yo estaba trabajando antes en el diario Ara y mi jefa de entonces, que todavía es jefa de internacional, Mónica Bernabé, me decía, mira, si sabes hacer prensa local, si sabes hacer periodismo local, sabrás hacer periodismo internacional. ¿Por qué? Porque al final no deja de ser lo mismo. O sea, tú cuando estás en Kabul o cuando estás en Bagdad o cuando estás en Jerusalén,
estás haciendo periodismo local. Estás hablando con el tendero, estás hablando con el policía del puesto de guardia, estás hablando con un tío de un ministerio, estás hablando con una secretaria, estás hablando con lo que sea, ¿no? Al final es lo que estás haciendo en Sabadell o en Barcelona, simplemente que el tema tiene un cariz global. Entonces, ella de hecho, ella estuvo casi 10 años siendo corresponsal del mundo, corresponsal freelance en Afganistán. Pero previo a eso, ella estuvo muchos años haciendo periodismo local. Empezó, no sé si en Mataró o en Rubí, para el Punavuy, luego fue cambiando hasta que llegó al Punavuy en Barcelona y decidió hacer el salto a irse de freelance a Afganistán. Y como ella, muchos otros periodistas, Mikel Ayestarán, que es un periodista buenísimo del grupo Vocento, que es El Correo, ABC, etcétera, trabajaba en El Correo en Euskadi haciendo política. Pero su sueño y lo que a él le movía era hacer internacional. Y tal cual cogió las cosas y se fue, después de un tiempo de experiencia profesional, a Irán primero y ahora ya hace bastante tiempo que está en Jerusalén. Es un periodismo difícil el hecho de irse a Ruanda y de hecho hace poco publicaste un artículo en Twitter que hablaba de un periodista que explicaba que mucha gente en Ruanda, como no entiendes el idioma, pues les engañaban. Entonces, gente de República del Congo decía que habían luchado en un lado o al revés, y al final se acaban haciendo reportajes falsos en relación a todo esto. Entonces, ¿cómo tú que has estado allá sorteas este engaño si no hablas la lengua? Bueno, por eso siempre, si hubiera pasta, si hubiera interés por apostar por el periodismo internacional, lo ideal es tener un corresponsal. Porque un corresponsal siempre se dice que tiene que tener como 3 ciclos, ¿no? Unos primeros 3 años en los que te adaptas al país. Unos 3 años en los que conoces el país y sabes explicarlo bien. Y unos 3 años más en los que ya te estás acostumbrando al país y vale la pena que te vayas. Porque ya te haces demasiado al país. Esto es lo que a ti te daría herramientas para aprender el idioma, para conocer la cultura, para saber cómo se mueven, para los gestos, para interpretar las cosas. Lo normal hoy en día es un periodista paracaidista. Tú llegas a un país y te estás ahí 15 días, 20, un mes. Dependiendo también de si tienes un medio de comunicación detrás, que probablemente querrá que estés ahí poco tiempo porque es mucho dinero, o si eres un freelance, que también tendrás que estar poco tiempo porque no tienes pasta. Entonces, ¿cómo sorteas eso? La clave siempre es las fuentes locales. Tener un buen guía, tener un buen traductor, tener un buen conductor, alguien que realmente, alguien no varios, que te ayuden a conocer el país y a moverte allí. Y evidentemente siempre ayuda pues haber leído antes mucho, haber visto otros reportajes antes, haberte informado con gente experta en la materia y luego también tener un punto de saber que allí eres un observador, que no eres el mayor experto en... Bueno, a ver los hilos, ¿eh? Hay gente que sabe mucho de un país y se va allí y hace un gran trabajo. Pero en general siempre va bien tener ese punto de humildad de decir, bueno, yo vengo aquí, me lo voy a tomar todo con pinzas y voy a intentar aprender. Yo mismo en Ruanda me encontré con la situación de creer que me sabía mucho del país y llegar allí y en 8 días desmontárseme bastante la idea que yo tenía prefijada. Ruanda en concreto es un país muy complicado, con una historia muy compleja detrás, y digamos en los medios de comunicación internacionales se ha vendido una historia en concreto de todo. Allí se vende otra historia. Entonces, bueno, saber jugar con esto también tiene su punto. Y con los años y con la experiencia también lo vas viendo. Y vas aprendiendo a moverte mejor en estos lugares en los que al final eres un extranjero, un foráneo. Cuando dices que no hay dinero por parte de los medios de comunicación, ¿crees que es un problema más de los propios medios que buscan rebajar los costes a toda costa o que no hay un interés en el público? Yo creo que es un pez que se muerde la cola, son un poquito las dos cosas. Al final, en medios de comunicación siempre decimos, o sea, culpamos a la empresa de que no se apuesta por tal, por cual, y probablemente haya un punto de falta de interés de las empresas, pero también hace falta que haya un interés del lector
o el lector o el espectador o el oyente, ¿no? Para que se apueste por algo. Al final, un medio de comunicación, aunque suene triste decirlo porque el periodismo es algo un poco romántico, no deja de ser una empresa. Entonces, si un director de un medio de comunicación ve que tiene tirón un tipo de contenidos, apostará por ello. Idealmente no debería ser así. El periodismo en general tiene este punto romántico de decir, yo apuesto por una información porque vale la pena contarla, no porque vaya a tener más clics o vaya... Pero bueno, estamos en el mundo que estamos y esto se mueve así. Entonces, ¿quién es el culpable de esto? Pues probablemente ambos. Tampoco creo que haya que ser hipernegativista con esto. Quiero decir, me parece relativamente normal que a un trabajador medio en Barcelona le interese, tirando a poco, la situación en Ruanda. Me parece normal. A mí me interesa porque yo soy un friki de la política internacional. Y también porque entiendo que las historias humanas, da igual si son de alguien negro o chino o lo que sea, ¿no? Pero en general es normal que la gente pues no sienta ese interés. Entonces, tienes dos opciones, o como medio de comunicación encuentras esa audiencia que le gusta mucho un tema que tienes, o apuestas contra natura, digamos, contra economía por esos temas. Ambas opciones serían ideales. No siempre es lo que pasa, pero es lo que hay. ¿Y el periodismo freelance sería una especie de solución para poder sortear, digamos, los obstáculos que te va a poner el medio, el público? Encontrar tu público, digamos. Sí, o sea, es una solución muy buena para que los temas salgan, es una solución muy buena para que los periodistas puedan explicar este tipo de cosas, pero también es una solución muy buena para los medios de comunicación porque invierten menos. Por otro lado, es una solución mala para un periodista medio, porque implica hacer todo el esfuerzo uno mismo. No es lo mismo para un periódico como La Vanguardia, El País, El Mundo, enviar a alguien en nómina a Afganistán durante 3 meses que tienes que pagar pues desde un seguro de vida hasta chalecos antibalas, a los productores, el traductor, lo que sea, que tener a un tío allí que se ha ido con un micro y con un bloc de notas y te lo va a vender a peso. O sea, te va a vender la pieza a cuántos caracteres hay en ese, ¿no? Entonces también los medios de comunicación se acomodan a eso. O sea, yo creo que esta situación se va a alargar durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber periodistas frikis y enamorados de su trabajo que vayan a querer ahí por 4 chavos y siempre va a haber medios de comunicación que van a preferir tener a alguien allí correteando al que le pagas una pieza que no envía a alguien. Quiero pensar que en el momento en el que las cosas vayan mejor en el mundo de la comunicación, que haya más cultura de leer, de escuchar y de ver productos periodísticos de profundidad y que la economía en general esté mejor, los medios de comunicación querrán apostar por tener a alguien en nómina allí, porque también tiene sus beneficios. También, por mucho que digamos que económicamente te puede salir mejor tener a alguien freelance allí en vez de a uno de la casa, desde un punto de vista del contenido, es mucho mejor tener a alguien de la casa que tener a un freelance. No es lo mismo que yo, La Vanguardia, envío allí a mi corresponsal, que lo tengo en casa, que conoce perfectamente la ciudad de Barcelona, porque al final La Vanguardia es un periódico de Barcelona, que conoce para el lector para el que está escribiendo, que conoce el estilo de publicación que soy, que conoce el lenguaje y que es de la casa, que sabe lo que está haciendo, que no contratar, pues, yo qué sé, a un chileno que está por ahí, o a un catalán, pero que trabaja a la vez para La Vanguardia, el Punagüí, el Ara, El Mundo y quien sea, ¿no? Que también va a tener menos tiempo. Entonces, tarde o temprano quiero pensar que es la balanza entre la calidad y el dinero, entre el interés del público y el interés de los medios de comunicación, se irá equilibrando. Hablemos de Ruanda. A ti te invitaron, ¿verdad? Desde el gobierno para ir a Ruanda. Entonces, háblanos de que tú tenías una perspectiva preconcebida, que has dicho antes, y luego eso cambió radicalmente en 8 días. ¿Cuál era la perspectiva anterior y por qué se cambió? Bueno, radicalmente
no del todo, pero sí, sí bastante, ¿no? Sobre todo me dio más matices a lo que yo tenía preconcebido. Yo me fui, como bien dices, a Ruanda invitado, lo cual también tiene su intríngulis, porque Ruanda no deja de ser una dicta blanda. Ruanda en el año 94 sufre un genocidio brutal en el cual salen ganadores la minoría que había sido masacrada, ¿vale? Los Hutus eran los que estaban en el poder, los que fomentaron el genocidio, o, digamos, los Hutus sería una manera muy, muy generalizante de hablar, pero el gobierno Hutu y el Hutu Power, los radicales Hutus, fueron los que fomentaron el genocidio. Y el FPR, que es el partido / milicia que actualmente gobierna en Ruanda, fueron los que conquistaron desde el exterior el país y derrocaron al régimen de entonces. Y desde entonces hay una teórica democracia en la que el presidente gana siempre por el 99% de los votos. O sea que, esto es curioso. Sí. Digamos que es una democracia fantástica, ¿no? Entonces, claro, esto visto desde fuera, bueno, digamos, cuando a mí me invita el gobierno ruandés, claro, lo primero que uno piensa como periodista es decir, me estáis invitando, me vais a condicionar lo que voy a explicar. Entonces yo lo primero que hice fue dejar por escrito que yo era 100% libre para escribir lo que quisiera y para irme a donde quiera. Si en algún momento ellos me querían montar una visita no sé dónde, pero a mí me interesaba más irme a otro sitio, que a mí no me dijeran nada. Me lo aceptaron con la condición de que tenía que ir acompañado. Clásico de dictadura, dicta blanda, lo que queráis llamarle. Entonces, cuando yo me fui para allí, la visión que yo tenía era que eso era una dictadura muy dura, que había entre los ruandeses un afán por cambiar las cosas y que ya se había pasado página del genocidio. Ninguna de estas cosas era del todo cierta. Pasar página del genocidio no es posible todavía en Ruanda, porque han pasado 25 años, hay un tanto por ciento muy elevado de la población mutilado o con secuelas de guerra, y incluso la curva demográfica está totalmente modificada por aquellos años, ¿no? Si tú miras la mortalidad infantil en Ruanda en el año 94 hay un pico que flipas. Por poner solo un ejemplo, ¿no? O incluso el balance de género, ¿no? Más mujeres que hombres, pues hay más mujeres que hombres. Esto por un lado, ¿no? Entonces, en Ruanda yo lo que me encuentro es que no se ha pasado página del genocidio, lógicamente, y que la situación de dicta blanda que hay también está condicionada por eso. ¿Vale? Entonces, yo, como tantas veces los europeos, partimos de la base de que todo el mundo quiere una democracia como la nuestra, como si la nuestra fuera también la panacea, que no lo es. Y al llegar allí, yo lo que me encuentro es que es una sociedad todavía herida. Entonces, evidentemente, aunque allí no se puede decir con todas las letras, aquello es una dictadura. Pero quizás es una dictadura, y esto suena fuerte decirlo, no necesaria, pero lo que hay. No, quizás no es un país listo para una democracia plena. Cuando en un país 25 años atrás, que es un recuerdo muy reciente, se estaban matando vecinos contra vecinos, familiares entre ellos, es muy difícil tener una democracia tal como la entendemos. Una persona, un voto, democracia plena, etcétera, etcétera. Es difícil. Entonces, evidentemente sería mejor, claro. Pero cuando tú llegas allí y dices, ¿realmente este país está preparado para algo así? Pues quizás no, y no soy yo quien para hacer ese juicio de si sí o si no. O sea, ¿tú cuánto tiempo estás allí y a qué te dedicas básicamente, ¿no? Yo estoy una semana y pico. Yo voy con la idea de hacer varios reportajes sobre el genocidio. Entonces, tiro bastante de los contactos que me pasa el gobierno
y también de contactos que me voy haciendo yo para tener como otra cara de la realidad. Por suerte tengo la suerte de tener una guía que vive en España, que habla español perfecto y que es una tía muy, muy guerrera y que, aunque es tutsi, digamos, cercana al gobierno, también es una mujer muy crítica. Entonces ella también me ayuda bastante a encontrar esa otra cara. Entonces yo lo que me dedico allí es hacer varios reportajes sobre esa situación que pasó 25 años antes. El primer reportaje que hago, que es el que es protagonista luego del cómic que estoy haciendo con Guillermo Altarriba, un periodista y dibujante fantástico y gran amigo, es un reportaje sobre el perdón. Es un reportaje en el que yo entrevisto a una superviviente del genocidio mutilada, que le falta una mano, que tiene cicatrices profundas en la cabeza y en el cuerpo, que perdió a sus hijos durante el genocidio. Perderlos es un eufemismo, digamos, los asesinaron, y la entrevisté a ella y a exactamente 5 centímetros al hombre que le hizo todo esto. Al hombre que participó en la muerte de sus hijos, al hombre que la mutiló. Esto fue mi primer contacto con Ruanda. Además, el escenario tenía su qué. Era una iglesia en Tarama, si no recuerdo mal. No, en Nyamata. Una iglesia que durante el genocidio sirvió de espacio reducido donde hacinar a cuantos más tutsis fuera posible para matarlos a golpe de granada. Es una iglesia que actualmente es un memorial del genocidio, con todos los bancos llenos de la ropa de las víctimas, con la metralla todavía en las paredes, en las columnas, en el altar, con objetos personales de los muertos allí, y que hasta no hace tan poco, no te diría ni 10 años, 5, los cuerpos todavía estaban allí en descomposición, porque fue tal la matanza que durante muchos años Ruanda no era capaz de gestionar eso, y también porque los africanos tienen una relación diferente con la muerte que nosotros, y ya les servía de memorial. Digamos que ahora con el tiempo han hecho unas catacumbas y unas tumbas, ¿no?, más al uso, y más decentes también. Bueno, pues este es mi primer contacto con Ruanda. Yo, de hecho, cuando voy a hacer la entrevista, lo primero que hago fue, ellos, Alice y Emmanuel, que eran los protagonistas, no habían llegado todavía cuando yo llegué a la iglesia. Entonces lo primero que hice fue, pues, darme una vuelta, ¿no?, por ahí. Y fui a las catacumbas, que era, imaginaros, un túnel, un pasillo largo, con estanterías a lado y lado, y en cada estantería, ¿no?, en cada balda, cráneos, tibias, fémures, costillas. Claro, esto impresiona mucho, ¿no? Yo nada más, pero mi primera sensación allí fue: esto es muy gore, esto es muy raro, esto es no es una relación con la muerte sana, es algo que no entendía. Hacia el final del viaje ya era una sensación bastante diferente. Y incluso después de la entrevista era bastante diferente. La historia de estos dos ruandeses es espectacular. Es una historia de perdón, como titulamos el cómic, Imbabazi en Kinyarwanda. Y es una historia en la que dos personas son capaces de superar su pasado para reconciliarse, ¿no? Que al final es de todo lo que va el país, de reconciliación. Es el gran mantra que se repite una y otra vez: reconciliación. Real, pactada, necesaria, seguro necesaria. Real, pues el tiempo lo En el dirá. caso de Manuel y de Alice era real, o sea, tú... Era real. ¿Fue Manuel el que tuvo la iniciativa o...? En el caso de Emmanuel y Alice, la historia es bastante curiosa, porque cuando empieza el genocidio, claro, yo cuando los entrevisté a la vez. Entonces empezó uno y el otro, y
no me acuerdo por quién empecé, creo que empecé por él. Entonces, él explicaba... Claro, yo lo primero que le pregunto a un hombre que ha sido un asesino es ¿cómo? O sea, ¿cómo empezaste ¿cómo te convertiste en eso? Y el hombre lo que explicaba es que fue algo paulatino, que fue una cosa como de una locura colectiva, que en su caso concreto empezó bajo amenazas del ejército oficial, de las milicias más radicales, pero que luego ya se va acostumbrando, ¿no? Entonces, también choca ciertamente que una persona te diga, pues, el primer día maté a 5 personas. Y la primera me costó mucho, pero la quinta ya no tanto. Y al día siguiente maté otra. Y al día siguiente otra. Y al día siguiente 2 más. Y al final 21. 21 personas. 21 personas a mano, a sangre. O sea, no estamos hablando del holocausto, que es terrible, pero que era una máquina fría de matar, lo cual también es terrible y es horrible. Pero es que esto es a cuchillo, a machete, con gente de tu entorno, vecinos. Entonces, evidentemente la pregunta es ¿en qué momento te encuentras con Alex? Entonces ellos nos explican que ellos se conocían de antes. Ellos habían ido al colegio juntos. Iban a cursos diferentes, pero se conocían las caras. Emmanuel se encuentra con Alice en pleno genocidio, que ella está huyendo con un hijo, un bebé en brazos, con una niña, y Emmanuel va con un grupo de milicianos, de Hutus, que están haciendo limpieza directamente, ¿no? Aunque suene duro decirlo. Y la encuentran en un pantano y la atacan. Él la reconoce a ella y no tiene contemplaciones en atacarla. Él la da por muerta. Él no sabe en ningún momento que ella ha sobrevivido. De hecho, cuando acaba el genocidio, él explica que siente unos grandes remordimientos, porque tenéis que pensar que cuando acaba el genocidio la situación de caos es tal y la participación de civiles es tanta en el genocidio, hay tanta culpa compartida, que no hay un policía que te venga a buscar a la puerta y a decirte tú mataste a 25. Para algunos sí, pero muchísimos quedan crímenes sí impunes. Emmanuel hacía vida normal después del genocidio. Entonces él explica que él es cristiano, pentecostal me parece. Dice que estaba en misa y él era del coro de la iglesia. Entonces él dice que llegaba un momento que no podía cantar. Curioso. No podía cantar, se sentía observado, pensaba, yo tengo culpa de esto y no podía dormir. Entonces llega un momento que él decide entregarse. Va al cuartel de policía local y se entrega. La policía se ríe de él en la cara. Si no se lo creen. Igualmente deja sus datos y al cabo de unos días le vienen a buscar y le hacen un juicio. En ese juicio se le declara culpable y él entra en prisión. En prisión sigue sin poder dormir, sigue sin poder superar esta situación y decide que va a escribir los nombres o señas, pero los nombres en muchos casos porque conocía a sus víctimas, de la gente a la que había matado. Y entre esos nombres está el de Ares. Años después, Emmanuel sale de prisión. Se reinserta en sociedad y de hecho empieza a participar en proyectos impulsados por el gobierno ruandés para la reconciliación. Desde vamos a construir casas juntos, Hutus y Tutsis, para reconciliarnos, a vamos a participar en charlas y vamos a darnos apoyo mutuo y tal. La casualidad quiso que un día Emmanuel va por la calle y se encuentra con Alex. Ella no le ve, pero a ella sí. Y la casualidad quiere que acaben trabajando juntos en un proyecto de reconciliación. Ella en ningún momento le reconoce a él como el hombre que la atacó. Y él, que se había prometido que si en algún momento encontraba alguna de sus
víctimas no, porque entendía que todos habían muerto, pero alguno de sus familiares o alguien relacionado con sus crímenes a quien pudiera pedir perdón lo haría, no se atreve. Y durante 3 años, Emmanuel se hace amigo de Alice para ganarse su confianza y encontrar el momento para explicarle la verdad. Vaya estrategia. Es que es una historia. Es una historia. Hasta el punto que lo hace. Y un día se arma de valor, compra unas cervezas, la va a buscar y le dice: Alice, se pone de rodillas, yo fui el hombre que te mutiló. Que mató a sus hijos. Él nunca dice textualmente maté a tus hijos, pero sí que participó. Digamos, en el grupo, él recuerda perfectamente que a ella la mutiló. A sus hijos sí los mató directamente y yo le pregunté directamente por ello. No me dijo que sí. Me dijo participé. Varios participamos. Alice evidentemente en ese momento se desmaya. Y se encuentra con el dilema de tener que decir si perdona o no perdona. Una mujer que ya hacía tiempo que estaba participando en proyectos de reconciliación, lo cual ya tenía su qué. Porque sin saber exactamente quiénes eran sus verdugos en concreto, ella estaba participando de actividades que reunían a ambas etnias, ambas tribus, ¿no? Pero ahora se enfrenta realmente a la persona que participó en la muerte de sus hijos y que la mutiló a ella personalmente. Entonces, ella sobrevive, consigue pasar con mucho dolor este trauma y le perdona. Y ahora actualmente trabajan juntos. Claro, esta historia desde un punto de vista humano es brutal. Desde un punto de vista, y volviendo un poquito a lo que hablábamos al principio, ¿no? Desde un punto de vista monetario, periodístico, de información de actualidad, quizás no tiene mucho sentido. Es una historia de hace 25 años. Pero humanamente tiene un interés brutal. Entonces, también yo creo en ese periodismo, ¿no? En ese periodismo que va más allá de la actualidad pura y dura. La actualidad hay que explicarla, es importante, nos ayuda a entender el mundo en el que estamos y a decidir en democracia libertad y con libertad, pero este tipo de historias son las que nos marcan, ¿no? Y aquí, si yo escucho la historia de Emmanuel y Alice, yo no me voy a preguntar cuál era la situación político, étnica, económica en Ruanda en el año 94, o no me voy a preguntar, o sí, pero no va a ser importante cuál es la situación actual en Ruanda. A mí me va a tocar el corazón el decir, ¿qué haría yo? Uh-huh. Y en relación a las diferencias entre Hutus y Tutsis, ¿verdad que esto tiene una raíz europea, ¿no? Cuando llegan, son los británicos, son los franceses. Los belgas en concreto. Los belgas. Bueno, Ruanda es un país descubierto entre comillas, porque el concepto de descubrir un mundo es muy occidentalocéntrico, si se puede decir así, o eurocéntrico. Uh-huh. Ruanda lo descubren los alemanes, pero acaba siendo una colonia belga, como el Congo y como tantos países del centro de África. Ruanda es un país muy pequeño, montañoso, formado por 3 etnias. Etnias o tribus, o como se le quiera llamar, pero no hablaría de razas. En general tampoco hablaría de raza blanca y raza negra, pero digamos etnias. Son los Hutus, que son la mayoría, los Tutsi y los Twa. Los Twa son pigmeos y nómadas. La sociedad ruandesa es una sociedad feudal en la que los Tutsi, que son un pueblo proveniente del final del Nilo, que son un pueblo de estilo etíope, digamos, son delgados, altos, esto es lo que sería el tópico, pero más o menos es así, son altos, delgados, de nariz afilada, más nubios, digamos, más etíopes, ¿no? En cambio, entonces estos son los Tutsis son una minoría y son la minoría gobernante.
y la minoría ganadera, ¿vale? Que es al final quien tiene el poder en Ruanda, quien tiene el ganado, las vacas. Y en cambio los Hutus son la mayoría de la población, son gente que, por tirar de tópico también, son más achaparrados, de nariz ancha, más centroafricanos, ¿no? Y estos son los plebeyos y son agricultores. Entonces, durante muchísimos años la sociedad ruandesa se rige por esto. Por una clase dominante minoritaria que son los Tutsi, una clase dominada que son los Hutus y los Twa o pigmeos que, bueno, son nómadas, son una minoría y pululan por ahí, ¿no? Llegan los belgas y la historia que explica la Ruanda actual, que también está sesgada, es que los belgas son los que lo joden todo. Porque según lo que explican los ruandeses ahora, que yo creo que tampoco es del todo exacto, son los belgas los que empiezan a hacer como unas diferencias étnicas, ¿vale? Ellos ya se consideraban diferentes, pero se consideran como parte de un mismo pueblo. Según los Tutsi gobernantes ahora, lo que dicen es que los belgas son los que meten el gen racista en esa sociedad, los que los empiezan a dividir. Probablemente si se lo explicas a un historiador ruandés Hutu, te dirá que los plebeyos Hutus ya estaban cabreados contra su monarquía. Pero bueno, lo que nos explica la historia actual es que los belgas, entre otras cosas, hacen unos documentos de identidad en los que se divide a la gente por etnia. Y no solo eso, sino que aunque al principio, para mantener el sistema colonial, se apoyan muchísimo en la clase dominante, en los Tutsi, cuando estos Tutsi clase dominante empiezan a estar más formados, a europeizarse, también empiezan a reclamar más autonomía y más autogobierno. Entonces, en este momento es cuando los belgas le dan la vuelta a la tortilla y deciden apoyar a los Hutus como clase dominante, ¿vale? Cambiando, digamos, un poquito como el statu quo del país. Hasta tal punto que cuando se hace la descolonización en Ruanda, quienes hacen la revolución son los Hutus contra los belgas. De hecho, Ruanda es de los pocos países en los que la descolonización pasó por una revolución contra la monarquía imperante africana, ¿vale? El rey Tutsi se había convertido al catolicismo y había convertido al catolicismo en masa a toda la población y era un vasallo del rey de Bélgica. Entonces, cuando los Hutus se rebelan contra Bélgica, se rebelan también contra los Tutsi y cambian totalmente las tornas, ¿no? Entonces, se crea una situación durante décadas en las que ahora la clase dominante es la mayoría Hutu y la clase dominada son los Tutsi. Pero esa clase mayoritaria Hutu no olvida que fue plebeya y no olvida que quienes son ahora sus súbditos eran sus antiguos amos y que algún día se levantarán en armas y los echarán. Y eso se larva y se queda ahí enquistado en el alma del país, ¿no? Y esto es lo que hace también que durante muchos años antes del genocidio, ya hay matanzas entre Hutus y Tutsi. ¿Por qué en el año 94 peta todo grande? Pues como suele pasar a lo largo de la historia, problemas económicos, hambrunas, problemas en las fronteras en otros países de alrededor. En el año 94 hay en Ruanda un gobierno Hutu radical y hay a las afueras de Ruanda, en países como Uganda o el Congo, unas milicias Tutsi que han huido a lo largo de las matanzas que ha habido durante los años y han creado unas milicias que se llaman el FPR, que son el actual partido gobernante. Estas milicias están formadas por Tutsi que muchas veces se han formado en el extranjero. El actual presidente Paul Kagame se formó en Estados Unidos y son gente que quiere recuperar el poder, recuerda a
esos tiempos en los que tenían sus ganados en Ruanda y dominaban el país. Y hacen incursiones militares. Entonces es un país en una situación de crisis económica, con una guerrilla tutsi que les está invadiendo y una situación complicada, ¿no? Entonces se da un caso curioso, no sé si es en mayo o en abril, diría que en abril del 94 hay un pacto entre Hutus en el gobierno y las milicias tutsi para firmar la paz. Y se van a Arusha, que si no recuerdo mal está en Tanzania. Entonces viajan hasta allí el presidente de Ruanda, el presidente de Burundi, que es el país gemelo, digamos, un país pequeñito también que está al sur de Ruanda y que tiene una situación parecida, y representantes del FPR. Se firma una paz en la cual se supone que los Tutsi van a entrar en el parlamento ruandés y se firma una tregua y tal. Cuando el avión está de vuelta a Ruanda, con el presidente ruandés y el presidente de Burundi a bordo, un misil de origen desconocido, depende de a quién le preguntes, dirá que eran radicales hutus que no estaban de acuerdo con el pacto, y depende de quién le preguntes, eran tutsi que querían forzar la situación. En ningún caso, potencias extranjeras. No lo sabremos nunca. Los belgas, y eso es... No lo sabremos nunca. Derriban el avión. Con tal casualidad que además el avión cae justo al lado del Palacio Presidencial. Justo al lado. O sea, si tú vas ahora a Kigali a visitar el Palacio Presidencial, el solar de al lado está lleno de los restos del avión, que todavía están ahí. Entonces, automáticamente empieza el genocidio. Lo cual indica que el genocidio se estaba preparando. Porque el genocidio empieza con listas de dónde viven los Tutsi. Y es posible porque llevan meses y meses en el que el Hutu Power, que son los radicales Hutus, han estado lavando el cerebro a la gente a través de los medios de comunicación. Pensad que Ruanda era un país que no tenía televisión, no tenía medios, no tenía periódicos. Lo que tenía era una radio, la radio de las Mil Colinas, muy potente, en la cual 24 horas al día se iba diciendo: matad a esas cucarachas que son los Tutsi, o ellos o nosotros. Entonces, automáticamente, de una manera casi organizada, empieza el genocidio. Y en cuestión de 100 días mueren unas 800.000 personas. También hutus moderados. También extranjeros. Entonces, esta es la situación étnica que explica parte de la historia. Al final, como todo, es una mezcla entre un momento económico, un momento social y algo tan primario y tan humano como el